también una población muy vulnerable en cuanto a la drogadicción. O sea, ahora en las escuelas los maestros también reportan que una de las dificultades que aumenta todavía las dificultades de esta población indígena en la ciudad es que muchos de los niños en las escuelas se drogan. O sea, hay un alto índice de drogadicción. Los niños cada vez viven más en la calle que en la escuela, no asisten a sus casas, y bueno, esa es una de las dificultades. Y en cuanto a las dificultades también académicas, bueno, algo que les comentaba hace rato es que nosotros lo que hemos visto es que los niños en los primeros grados tienen dificultades en el español, en el aprendizaje del español como segunda lengua. Y otra de las preguntas refiere, bueno, entonces, ¿qué tipo de estrategias son viables para poder atender esta situación de los niños indígenas? También en esta parte de explorando nuestros materiales, hay una selección del trabajo de los ficheros de actividades didácticas que hay en las escuelas, donde se van trabajando, se van proponiendo algunas fichas que permiten trabajarse por parte del maestro y los alumnos para que los niños vayan superando estas dificultades, que principalmente son en el uso de artículos, género y número, tiempos verbales, y que el maestro puede ir trabajando con estrategias didácticas ya propuestas desde los propios ficheros para poder ir apoyando a los niños y vayan superando estas dificultades que tienen lingüísticas en el aprendizaje del español. Esta es una de las posibilidades que se han venido trabajando, y hay otros materiales que se llaman el apoyo a la lectoescritura y el español, que también trabajaron en la Universidad Pedagógica, que trabajaron también la Dirección General de Educación Indígena, y que algunos compañeros se han hecho de ese material también del español como segunda lengua para ir apoyando estos procesos, ¿no?, de esta adquisición del aprendizaje del español como segunda lengua. Muchas gracias. ¿Está bien? Bueno, nos preguntan quiénes definen la parte de la currícula en las diferentes escuelas. Bueno, mencionábamos que en una primera etapa se han hecho varios diplomados, y en estos están también en proceso y otras están por implementarse. Aquí es muy participativo. O sea, por un lado, los asesores, como parte en el arranque en el 2001, tomaron un diplomado precisamente sobre desarrollo curricular. Los invitaron a expertos, se retomó la experiencia ya vivida en Tlahuitoltepec, aquellos por lo menos de 6 años, en términos del trabajo ya desarrollado. Se consideró también la opinión de las autoridades municipales que en esa primera etapa estaban arrancando, y es un proceso constante. Mencionaba yo también que ahorita estamos en los reajustes, en el fortalecimiento de esta currícula, por un lado porque se van incrementando el número de planteles. Hay cosas que no salieron en esta primera currícula que se integró, y que ahora hay que incorporarlas, hay que fortalecerlas, y eso yo creo que es una situación que en forma periódica se tiene que ir desarrollando. Entonces aquí esto implica incluir a todos los actores en el proceso, no es decir, bueno, pues ahora ya lo tenemos, ya nos encargamos de hacerlo. El colegio siempre tiene las puertas abiertas para que todos los actores de las comunidades y de las instituciones que tienen que ver con toda esta parte de educación indígena puedan participar y contribuir, dar sus opiniones. Entonces ahí tenemos reuniones de la comisión técnica encargada de esta labor, y obviamente se lleva a un proceso de autorización o de aprobación a través del consejo directivo. Y la otra parte que también nos preguntan conjuntamente a la maestra Lourdes y a su servidor, en relación a la inmigración de los indígenas. Entonces es un fenómeno que mientras no ataquemos la raíz del problema, pues es un fenómeno que va a continuar. Entonces esto tiene que ir no nomás en la parte de la educación como tal, tiene que ver con otros elementos como es la producción. Un pueblo que no produce lo que consume, o sea, por un lado se habla mucho de las autonomías de los pueblos indígenas, pero no implica nada más en términos de territorio, tiene que ver también en el término de la producción, de ser autosuficientes por lo menos en granos básicos, que es
de lo que estamos hechos, ¿no? De maíz y de frijol, por eso nuestros colores son muy claros, ¿no? En este terreno. Entonces, ahí tenemos que trabajar fuertemente. Entonces, al joven que estamos nosotros preparando, tiene que ir en ese terreno. O sea, jóvenes que estén preparados en lo académico, pero también que en un momento dado, si no continúan con sus estudios, estén preparados en alguna de las ecotecnologías o en alguna de las actividades que le permita incorporarse en la comunidad y darle valor agregado a lo que se tiene. Aquí estamos impulsando una parte importante que creo que es la base fundamental y que es el ahorro, ¿sí? El ahorro hay que impulsarla como un elemento necesario en todo proceso, ¿sí? Porque siempre el indígena, y muchos los malacostumbran o los malacostumbraron a nomás abrir las manos, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver qué cacho, a ver qué recibo, o a ver qué me dan, ¿sí? Y cuando entramos en ese proceso del embudo, o sea, muchos son los que llegan, pero pocos son los que al final concluyen o siguen un proceso. Entonces hay que sembrar esa parte del proceso que es el ahorro, ahí empezar a trabajar en términos de la producción. Nosotros en mi comunidad por lo menos llevamos 15 años trabajando en esta parte del proceso y hemos logrado de incrementar de 700 kilos de maíz a 6 toneladas, promedio de 4 toneladas, ¿sí? Con maíces criollos, ¿sí? Entonces eso nos habla de que sí es posible que en cuestiones de laderas, en cuestiones adversas, se pueden producir los alimentos. El asunto aquí es de incorporar la tecnología. Y termino con esto diciendo, hubo un israelita que nos visitó y decía, bueno, dice, ¿y dónde está la tecnología de punta que hablas? ¿No? Digo, bueno, pues es el espeque, ¿no? O sea, tienes que sembrar con la punta de la madera y ahí está la tecnología, incorporada con el riego, entonces hace posible hacer una transformación. Entonces, tenemos también los indígenas tecnologías de punta. Bueno, pues creo que hay más preguntas, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, entonces pues esperemos que estemos iniciando una conversación en torno a estos temas que yo creo que son sumamente importantes. Aquí hay una pregunta con la que yo quisiera cerrar esta ronda porque dice, ¿por qué este tipo de programas no se integró dentro del plan de reforma educativa? Y yo creo que, bueno, justamente de lo que se trata es de integrarlas a la reforma educativa que este país tiene que vivir. Si ustedes analizan el Programa Nacional de Educación 2001-2006, ahí está en todos los niveles educativos, se habla de interculturalidad para todos y está desglosado en políticas, en acciones a niveles muy minuciosos. De hecho, creo que nos hemos quedado cortos de lo que se pretendía a inicios de sexenio respecto de este campo de educación indígena a todos los niveles educativos y de educación intercultural para todos. Pero el reto justamente está en hacer esto parte integral de la reforma educativa y quisiera poner simplemente como ejemplo el caso de la reforma de la secundaria, que es la que tenemos todos de alguna manera más presentes, más frescas, fundamentalmente por el hecho de que la historia de los pueblos indígenas quedó eliminada de la secundaria y quedó simplemente restringida a la primaria. Eso ya se está modificando. Pero yo sí quiero decir que con este reto de hacer una educación intercultural para todos, lo que se ha planteado a nivel de la reforma educativa de la secundaria es interculturalizar todo el currículum de la secundaria, cosa que ya hicimos, ya se propuso desde la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, de manera que conocimientos, valores y producciones indígenas están presentes de manera transversal en todas las asignaturas de todos los grados de la secundaria, inclusive en física, en química, en biología, en donde uno pensaría que es muy difícil incorporar conocimientos y valores indígenas, ahí están incorporados. Y por otra parte, se ha propuesto, y esto ha sido aceptado, que en aquellas localidades con 30% o más de hablantes de lengua indígena, la secundaria, cualquiera sea ella, general, técnica o telesecundaria, tendrá que ofrecer de manera obligatoria la asignatura de lengua y cultura indígena a todos los alumnos y no solamente a los indígenas. Este es un ejemplo de una manera en donde efectivamente queremos que este espíritu, este enfoque intercultural vaya realmente formando parte de todas las reformas educativas y creo que eso resume un poco pues, la filosofía de interculturalidad que de alguna manera estamos planteando y lo que explica y le ha dado origen a estos 3 proyectos que hemos visto aquí y que han sido pues, magistralmente expuestos por nuestros 3 participantes. De nuevo, muchísimas gracias por su participación y otro aplauso, por favor, a nuestros participantes.